reutilizarlos cada vez que queramos usarlo. Por ejemplo, si queremos reutilizar este material, podemos ponerlo en una olla con agua un poquito hirviendo, esterilizarla y poder usarlo nuevamente y así como asegurarnos que a nivel sanitario esto está súper limpio. No sé qué pasa ahí con los otros plásticos, entonces como que te diría que para cortar por lo sano, ocupar este tipo de material, como de vidrio. Eso. Eso con los envases. Y, bueno, después, ya como les decía, no sé si tienen dudas respecto a cómo tiene que a mantenerse, digamos, la hierba antes de trabajar. La cosecha decíamos que era más bien por la mañana, si es que tuvieran ustedes las plantas en casa, si no, recurrir como a hierbas que puedan estar en el comercio, ¿cierto? Tanto en las ferias como en los mismos proveedores que suelen vender cosas de cosméticas, por ejemplo, agua mineralizada o la glicerina o la parafina sólida. Cuando veamos el tema de las velas, por lo general también venden hierbas como en estado así como entero o en polvo para poder trabajar estos distintos productos. Ya no suelen valer tan caros. Y como veíamos recién, nosotros, al menos con la pesa es importante siempre, no sé si tienen en casa la mayoría de ustedes, me gustaría saber si es que tienen o si es que tienen la posibilidad de conseguirse, por ejemplo. Como para saber yo después, si es que alguno no tiene, poder darles opciones para que... Ya, bacán. Yo tengo una. Sí, sería bacán. Ya. Yo no tengo, pero si no, podríamos dar una idea. Por ejemplo, si varios no tenemos, las compramos por media docena, nos sale más barato. ¿Qué les parece? Puede ser eso, o sí, o yo también tengo que ver la opción de, por ejemplo, si para determinada receta, si necesitamos tantos gramos, verlo como en términos de volumen, ¿ya? Entonces, en una tacita de cuánto es más o menos 20 gramos, ¿ya? Pero tendríamos que ver con qué planta trabajamos para definir el gramaje, porque, claro, no todas las plantas pesan lo mismo, entonces como distinto, ¿ya? Pero sí, pues también es una buena opción la que dice Cecilia. Si es que alguno como quiera adquirir una, se puede comprar al por mayor también. Porque al menos, como vimos con los chicos, el presupuesto que hay es más bien para insumos más que para herramientas. Entonces ahí estaría bueno que pudiéramos coordinarnos mejor. ¿Ya? Y bueno, esta pesa es como bien básica. Hay algunas que son chiquititas. Aquí tengo otra. Por lo general necesitan como algún tipo de pila. También es muy, muy chiquitita. Y lo importante aquí para usarlas es que, claro, una vez que uno las enciende, siempre tiene la opción que se llama tarar o tare, ¿ya? Que en el fondo aquí yo le voy a poner un peso para poner aquí la hierbita y eso va a sumarle un peso a la pesa, ¿cierto? Entonces yo lo taro, lo dejo en 0 y ahí yo puedo poner la plantita para pesar cuánta cantidad tengo acá, ¿ya? En este caso aquí me aparece que tengo 3 gramos. 3 gramos en este poquito de planta, ¿ya? De té verde. Y, por ejemplo, para hacer el extracto que les mencionaba ahora en la presentación, por ejemplo, que era de caléndula, decía 20 gramos de planta seca, entonces harto volumen más, ¿ya? Eso es para generar como un extracto igual, un buen volumen. Uno igual puede generar en la medida que hagamos, para agarrar también vuelo, podemos hacer extracto en menor cantidad, ya podemos hacer quizás 5 gramos de la planta y generar las proporciones, ¿ya? Por ejemplo, ahí decía 20 gramos de caléndula en la fórmula y veíamos que eso tenía que estar que era un tercio de la fórmula en general, ¿cierto? Si habían 20 gramos de caléndula, eran 60 gramos de solución. Entonces, en el caso de que yo haga 5 gramos de, no sé, pues en este caso de té verde, 15. Voy a necesitar 15 gramos de solución. ¿Ya? Y así, y la solución por su parte es 50 y 50, ¿cierto? Entre que glicerina y agua, ay, casi se me cae, y agua desmineralizada. Yo aquí tengo como agua desmineralizada que tengo hace un rato, no alcancé a comprar glicerina, pero imagínense que la tengo en este otro lado, en otro frasquito. Entonces,
aquí tengo el agua desmineralizada y supongo que aquí tengo glicerina, que también es una glicerina que es líquida, que se vende así como en el mercado como glicerina líquida o tiene otro nombre, pero no me acuerdo cuál, pero es glicerina líquida. Entonces, tenía estos 5 gramos de té verde, ¿cierto? Y necesito 15 gramos de, entonces, que es 3 veces el material, necesito de solución. Y esa solución es 50 y 50 entre agua desmineralizada y 50 de glicerina. Entonces, como igual son proporciones fáciles de manejar, al menos en esta receta, ¿ya? Pero siempre tenemos que ir viendo las relaciones de cantidades. Pero es importante que al menos para la cantidad de material vegetal tengamos certeza de cuánto es, ¿ya? En cuanto a peso. Y lo demás puede ser como más un poco al ojo porque son proporciones, pero si queremos hacer esto como en formato mucho más riguroso, ¿cierto? Ojalá podamos conseguirnos de alguna forma una pesa. Ya, entonces, voy a volver a la presentación para mostrarle otras cosas. Bueno, y siempre también es importante, como veíamos antes, por ejemplo, voy a tener aquí la maceración, ¿cierto? Aquí tengo mi, no sé, aquí decían, suponte, 5 gramos de planta, la voy a dejar acá, ¿cierto? Y voy a agregar después mis 15 gramos de solución, para que esto quede aquí como diluido, ¿cierto? Y macerándose, esto es súper poquito, ¿ya? Pero podemos hacer mayores cantidades siempre conservando la proporción. Ya, voy a tener aquí mi planta, mi líquido, macerándose, reposando, ojalá por 30 a 40 días, para que la planta suelte sus propiedades al líquido y después nosotros podamos ocupar el líquido tranquilo. Y la idea es como mantenerlo en un lugar seco, sin luz, ¿cierto? Como va a ser como de glicerina, lo podemos refrigerar y tenemos que batirlo cada cierto tiempo, una vez al día, una vez cada 2 días, para que esto se vaya moviendo también. Y ponerle la etiqueta. Ponerle la etiqueta, ¿cierto? El nombre, hoy día, no sé, pues 9 de noviembre, lo pongo ahí. Es té verde, ocupé tantos gramos de té verde y tantos gramos de glicerina con agua, ¿ya? Todo eso viene etiquetado para tener rastreo siempre. Siempre es importante el método. Y esto, después que pasan los 40... Disculpa, ¿esa solución te queda como líquido o te queda sólido? Va a quedar líquida, líquida. Sí. Y después cuando trabajemos con la glicerina sólida, que tiene como otros componentes para ser sólida, ahí le vamos a agregar esto encima. Y ahí después cuando esa glicerina sólida nosotros la derritamos, la vamos a poder procesar con esto, la vamos a mezclar estando derretida y después solita se va a gelidificar. Pero va a conservar todo esto que preparamos antes. ¿Ya? Los jabones siempre... Una consulta, al estar refrigerada, se supone que tiene que estar en un lugar que no tenga luz, cada rato uno abre el refrigerador y se enciende la luz. ¿Sería bueno envolverlo en alguna bolsa oscura para que no...? No, porque es como la luz solar solamente. La luz artificial no genera... Perfecto. No hay problema. Sí. Okay. Es la solar lo que pasa es que la luz solar lo que hace es que se descompongan también o se deterioren los materiales vegetales, ¿cierto? Si es que no están en la planta misma, empieza como la misma el rayo UV empieza a como destruir los tejidos, etcétera. Entonces, si lo dejara aquí en la ventana, obviamente esto se va a descomponer más fácil. Ya. Sí. Y una vez que ya esto reposó 30 días, 40 días, dependiendo de la planta, es importante que tenga, no sé, aquí tengo un colador, pero en realidad es mucho mejor tener como estas telas que son como de tipo de café o una tela muy tupida que permita que yo después filtre el material vegetal de mi agua con glicerina, ya, para que quede lo más limpio posible. Y eso, y bueno, después desecho el material vegetal y me quedo solamente con el líquido, que lo puedo pasar a un envase mucho más bonito, también etiquetado obviamente, y lo puedo ir ocupando en la medida que yo vaya produciendo mis jabones, ¿ya? Eso.
eso con la extracción, al menos con esta fórmula con envase agua glicerina, que al menos la glicerina líquida y este tipo de agua destilada, ya tendríamos ojalá los materiales para la próxima semana, al menos esa primera partida, y luego van a llegar los otros que tienen que ver con las velas y todo, y lo que queda para los jabones. ¿Ya? A ver, les voy a seguir presentando mi pantalla para mostrarles la otra parte de la presentación. Ustedes me dicen si se ve bien, si se procesa. ¿Sí? Se ve bien, solo agrándala un poco. Sí, está muy Ya. Está muy chico. Ya, entonces ahí teníamos esto que veíamos recién, ¿cierto? Un tercio y luego 50-50, ¿cierto? Para macerar. Esa es la fórmula, la receta. Después solamente yo les voy a hacer llegar obviamente esta presentación para que lo revisen bien y vean como las cantidades y todo por si quieren probarlo. Y luego tenemos aquí los aceites vegetales, como les Disculpa, Carmen, decía, una es como consulta. una... Sí, Sí, quiero hacer dime. un poquito así ya más, la más química o la más física, podríamos Ya. decir. Estamos hablando de la proporción de 3 por 1. Tú sacaste Sí, recién el ejemplo de 5 gramos ¿cierto? De la planta que tú vas a utilizar, ¿cierto? sí, De eso nosotros tenemos que sacar los 15 gramos supuestamente para hacer la solución completa. Sería 50 de claro, agua y 50 de glicerina. En este caso sería sí. 75 para completar los 15, ¿o no? ¿O no es así la Ah, claro, fórmula? 75 y 75, sí, sí, para hacer los Ya, 15, sí. ok. Eso Y me esos queda. 15 se mezclan con los 5 que son de Sí, planta. sí, era para Y saber más o ahora, menos la proporcionalidad de acuerdo al ejemplo que tú estás dando con referente a los 5 gramos. Entonces, en este caso sería 7,5 y 7,5 por ambos lados para hacer la claro, solución completa de los 15 gramos que estamos hablando, ¿cierto? exacto, sí, exacto. Sí, pues y aquí Ya. aparece como en gramos, porque también para que nosotros nos sea más fácil ver bien esta proporción, porque claro, los líquidos por lo general se miden en ml, ¿ya? Uno ahí tendría poder hacer esa conversión, pero para que nos sea más fácil, sobre todo si tenemos pesa, como hacer todas las medidas y no tener que estar como cambiando las unidades todo el rato, lo hacemos así como en términos de gramos, como para tenerlo todo en la balanza, en el fondo. Bueno, aquí, aceites vegetales, como les decía, están los aceites vegetales y los aceites esenciales. Los vegetales podríamos ocuparlos un poquito en el jabón de glicerina, pero no más allá del 1% de la solución total. Por ejemplo, si teníamos una solución de 60 gramos, tendríamos que solamente 1% de esa solución podríamos agregarlo de este tipo de aceite, ¿ya? Es muy poquito, entonces de repente no funciona tanto. Por lo general, para la glicerina funciona más hacer este tipo de macerados para agregarle como propiedades de las plantas, ¿ya? Por ejemplo, aquí aparece, uno puede, para la hora de hacer jabones de glicerina con propiedades, es mejor optar por enriquecerlos con otros productos, como extractos de plantas, como los que vimos recién, o leches cosméticas, ¿ya? Ahí están, pueden ser leches de, no sé, de coco, distinto otro tipo de otras plantas, por ejemplo, pero leches, o leches de algunos tipos de frutos secos, que de repente hay leches de almendra, por ejemplo, y uno puede ir mezclando eso de mejor forma con el jabón de glicerina. Los extractos vegetales, bueno, como les decía aquí, solamente la idea para conseguirlas es ponerlos a macerar la planta que prefieras en glicerina o propilenglicol, que es el otro producto que les mostraba antes, que en vez de hidrosoluble también podía ser un extracto glicólico para hacer el jabón de glicerina. Aquí aparece. Pero yo creo que al menos este producto nosotros no lo vamos a alcanzar a comprar porque es un poco más caro. Entonces, pero también sepan que ustedes lo pueden hacer. Como el litro de este producto puede costar algo de 6.000 pesos, algo así. ¿Ya? Igual si quieren comprarlo en algún momento, al menos se pueden comprar uno y que algunas personas lo prueben y después como
Pero ese Te lo producto es comparto. más fuerte que el solvente de la glicerina con el agua. No, no es que sea más fuerte, ninguno de estos, quizás el oleoso puede ser un poquito más fuerte, porque por lo general el óleo, dependiendo de la aplicación, en realidad, el óleo puede como atrapar de mejor forma algunos principios activos, pero depende de la planta y para qué se ocupe, por ejemplo. Tiene que ver, no es que sea más fuerte, sino que va a depender mucho del medio donde se eche, si es funcional o no, ¿ya? El del agua extrae los principios activos de las plantas de igual forma, en realidad. Por ejemplo, en el caso de los óleos, no es tan bueno aplicarlo a, por ejemplo, geles que se aplican en la piel, ¿ya? Porque, por ejemplo, si salimos a la calle y queremos protegernos del sol y tenemos un aceite encima, lo que vamos a hacer en realidad es freírnos la piel. Entonces es complicado. Pero para jabones o para jabones de medio aceitoso no sirve, ¿cierto? Los de este extracto es un poco, tiene como en la concentración un poco de alcoholes, ¿ya? Y el alcohol también es un buen medio para que las plantas vayan soltando sus propiedades, pero no es necesariamente más fuerte que el agua o con la glicerina. De hecho, la glicerina yo la encuentro como un buen medio, sobre todo porque se humecta. Y es algo que a veces no todos los jabones tienen esa propiedad. Por lo general, uno cuando se lava la cara, no sé, queda con la piel tensa, ¿cierto? Y eso es producto de que los jabones muchas veces, porque tienen fórmulas un poco más complejas, resecan la piel cuando tienen como dosificaciones muy exagerada en algunos productos. Entonces como que las resecan. En cambio la glicerina no tiene esa complejidad, por eso lo encuentro mucho mejor. Entonces tenemos que hacer es macerar la planta, dejarlo reposar por 30 a 40 días en un pote de cristal cerrado, colarlo y ya se podrán usar como en los jabones, ¿ya? Aquí dice, con este proceso se extraen los principios activos de las plantas. Para hacer jabones de glicerinas se recomienda usar extractos oleosos. Ya, eso está malo. Tiene que decir extractos en base a agua y glicerina. Y como donde saqué esto está un poco, está mal esa parte. ¿Ya? Así que siempre se ocupa o la glicerina o el propilenglicol. Y para los jabones de glicerina, por ejemplo, si nosotros hacemos extractos hidrosolubles como el que recién aprendimos, ¿ya? Vamos a tener como una cantidad importante de plantas que podemos probar. Aquí tengo desde las algas, el algodón, la aloe vera, la amapola. Aquí hay una tabla grande igual, distintos productos, ¿ya? Sí, son 4 páginas, ¿ya? De distintos productos con sus propiedades, si es que son suavizantes, si es que son hidratantes, si son antioxidantes, regeneradores, antiinflamatorios, astringentes, despigmentantes, antibacterianos, cicatrizantes, antisépticos, anticelulíticos, reafirmantes, calmantes y para activar la circulación, ¿ya? Esas son como todas las propiedades, bueno, no todas las propiedades, pero una buena gama de propiedades a la que nosotros podemos consultar y ver por si, no sé, un cliente o si queremos hacer como una fórmula especial de jabón de glicerina, ver qué extractos puedo combinar para hacer un jabón mucho más suavizante. Voy a ver justamente esta columna para ver cuáles cumplen con ese requerimiento y ver si los puedo como ir mezclando. Justamente los suavizantes están al principio nomás. Están aquí el algodón, el arroz, la avena y el coco. Entonces yo podría hacer estos extractos hidrosolubles en base a agua y ¿cómo se llama? Glicerina para producir este efecto más suavizante. Tendría que hacer extractos, un extracto de cada uno, no mezclados, ¿ya? Entonces yo hago mi extracto de algodón, hago mi extracto de arroz. El algodón es un árbol que produce algodón y ese es el que habría que procesar. El arroz habría que procesar el grano,
En la avena hay que procesar la avena, así como este granito de avena que uno compra. El coco también, el coco rallado, etcétera. Uno lo puede procesar a través de este extracto que aprendimos recién y vamos a tener un efecto suavizante. Si quieres algo más bien antiinflamatorio, porque no sé, pues quizás mi piel reacciona mucho con el sol y se inflama de repente con eso, puedo mezclar quizás lo antiinflamatorio con un efecto más, pucha, aquí no aparece como la propiedad de ser como filtro solar en el fondo. ¿Ya? Al menos antiinflamatorio podría servir, o si es que quiero regenerar como mi piel de alguna forma, puedo mezclar el aloe vera, ¿cierto? Destacado planta que sirve para eso, la consuelda, una planta que también sirve mucho para las cicatrizaciones, el hipérico, que también es un tipo de planta, un arbusto, y la manzanilla, por ejemplo. Entonces voy a producir los extractos que son más bien cicatrizantes, quizás lo mezclo un poco con algún suavizante para que esa cicatrización también al mismo tiempo me suavice la piel, o sea más bien regeneradora, entonces puedo mezclar distintas cosas. Y hacer extracto de todo tipo, ¿ya? De distintas plantas. Y en este caso, los hidrosolubles son los que sirven para mezclar con los jabones de glicerina, ¿ya? Y ahí lo pueden ir revisando mejor. Luego tenemos, y ahí se termina lo que son claro, los jabones de glicerina podemos ocupar los extractos y plantas enteras, ya plantas enteras, como les decía, para generar ese efecto más decorativo del jabón o como este efecto más, ¿cómo se llama? Exfoliante, ¿ya? Y por otro lado, cuando trabajamos con aceites, o con jabones de aceite, trabajamos con una gran cantidad de aceites. Podemos ahí tener aceite de soya, que proporciona ácidos grasos, lo que se traduce en un jabón suave, que es de espuma abundante, el aceite de almendras, que es rica en proteínas, alivia las pieles irritadas, ¿ya? El aceite de maíz también tiene sus propiedades hidratantes y acondicionadoras, el aceite de coco limpia en profundidad y se puede mezclar con otros aceites como el de oliva, etc. Y todos tienen como algunas propiedades y estas por lo general, al menos en los jabones de aceite, ya aquí también hay otros tipos de aceite, se ocupan como, estos tipos de aceites que vemos ahora, se ocupan como base. Ya se acuerdan que los jabones de aceite están hechos de grasas, las grasas son o los aceites y las mantecas, y está hecho de agua en mezcla con soda cáustica. Y esas tres cosas mezcladas es lo que produce el jabón de aceite. Entonces, en el caso de las grasas, ocupamos este tipo de aceites como base, y también, perdón, me voy a ir por acá. Oh, no lo puse, ya no importa. Estoy adelantándome mucho. Ya sí, tenemos estos aceites, ¿cierto? Como de base de los jabones de aceite. Además, también pueden ocupar, aquí aparece, la manteca de karité, que también es un tipo de grasa, ¿cierto? Que también es vegetal. Ya se consigue un jabón un poco más dura, de espuma estable, es más cremoso, esto le agrega más cremosidad y altas propiedades hidratantes, ¿ya? Y también hay otra manteca, que es la de cacao, que también se ocupa bastante, que no se enrancie con facilidad, limpia y aporta suavidad, ¿ya? Entonces estas son como los grasas bases de estos jabones, y después ahí nosotros le agregamos, lo mezclamos con el agua y la soda cáustica. Y para este caso, como esa base que es que se basa en la grasa, en el agua y la soda cáustica, ahí armamos como la fórmula base para después agregarle además otras propiedades, que pueden ser otros aceites, pero que son más concentrados, que pueden ser aceites esenciales, como les decía antes, ¿ya? Y ahí están, estos aceites esenciales son como la destilación de la planta, donde le sacan como el último sudor como de aceite que pueda tener una planta, y por lo general se venden en dosis súper chiquititas porque hay que tener mucha cantidad de planta, por ejemplo, un volumen súper grande, por ejemplo, de lavanda, no sé,
suponte 100 gramos de lavanda o mucho más, para sacar muy pocas gotas de aceite. Entonces son procesos de extracción que son más bien de laboratorio, en la que se necesita un condensador, que son como matrices, como muy de laboratorio. Y se suelen vender estos aceites esenciales como en botellitas muy chiquititas, que por lo general son de 30 ml, ¿ya? Son muy chiquititas y uno ocupa gotitas, muy poco. Y uno le puede agregar estos aceites esenciales a la base que vamos a hacer de jabones de aceite. Y en ese caso aquí también hay algunos ejemplos de aceites esenciales que uno podría ocupar, ya aceite esencial de pepita de uva, de rosa mosqueta, de borraja, de avellana, aloe vera, jojoba, y así, todas con distintas como propiedades. Ya por lo general tienen que ver con el uso más dermocosmético, ¿cierto? Como de ayudar a la piel. Tanto en la oxidación, en la antiinflamación, la cicatrización, la regeneración, la hidratación, ver el tema de las manchas, ¿cierto? Etcétera. Y si es que hiciéramos extractos oleosos, en el caso de que cuando uno hace jabones en base a aceite, que eran los que vimos al principio, ¿cierto? Aquí también tenemos como una tabla que tiene como distintas propiedades, por cierto, hay plantas que tenemos la aloe vera, la árnica, otros se repiten acá también, la borraja, la caléndula, el jazmín pueden ayudar, o le va bien con los medios oleosos, ya, estas plantas pueden fácilmente producirse extractos oleosos, y estas serían también sus propiedades, ya. Y estos serían extractos, estos extractos que nosotros vamos a hacer con los frasquitos, ¿cierto? Dejando macerar como en frío las plantas. Y en caso de que nosotros comprásemos aceites esenciales, que estos son estos frascos que le digo yo que por lo general vienen en 30 ml, son como aceites muy concentrados, es como casi que el alma de la planta, ¿ya? Y en este caso se ocupan en muy bajas cantidades y por lo general estas son las propiedades que pueden tener, ¿ya? Esto es como un listado también de distintas plantas medicinales que pueden tener estas propiedades, ¿ya? Aquí se ve harto el tema de los antisépticos, ¿cierto? Que no deja entrar microorganismos o que ayuda a que la piel, por ejemplo, si tenemos una herida y que se está curando, queremos que no se contagie con agentes externos, podemos trabajar con jabones que sean más bien antisépticos, quizás mezclado con algunas propiedades más regeneradoras o antibacterianas, ¿ya? Para que si queremos mantener algo mucho más limpio por más tiempo, podemos mezclar estas dos propiedades en un puro jabón, por ejemplo. ¿Cierto? Aquí tenemos el anís, el árbol de té también es algo que siempre se vende como a nivel de aceite esencial. Aquí tiene 3 propiedades, por ejemplo, regeneradora, astringente y antiséptica. ¿Ya? Y así muchos más. Hay algunos de estos que yo no los conozco. Por ejemplo, el lavandín, no sé cuál es. O sea, debe ser parecida a la lavanda, pero no sé bien cuál es esa planta. La palma rosa tampoco. Pero la idea es que, al menos en este taller, sobre todo nos vayamos obsesionando un poco, entre comillas obsesionando, pero ser más estudiosos de las plantas medicinales y de repente, tomando en cuenta estas tablas, ustedes puedan escoger al menos un par o una de estas plantas para estudiarlas más a profundidad y también compartirlo entre nosotros para que sepamos cómo usarlas también, porque no es que vayamos a aprender todo de una, ¿cierto? Como que aquí igual estoy poniendo varias cosas y no nos vamos a familiarizar tan rápidamente con toda esta información, pero en la medida de que nosotros al menos estemos estudiando una planta en profundidad, ya nos va a ir ayudando y no sé, podemos coger una planta por semana. Y ahí de a poco ir reconociendo sus propiedades y todo eso. Ya, aquí hay más. Y lo otro que les contaba, que, bueno, nosotros en esta clase quería ver más bien lo que eran los extractos de las plantas, cómo podíamos sacar esos extractos, y también hay muchos otras más aditivos que podemos echarle a esta base, agregar a esta base de jabones, ya sea de glicerina o ya sea de aceites.
por un lado tenemos las plantas que son como elementos más, las plantas más grandes, ya sea en polvo o en trocitos, nosotros podíamos agregárselo a los jabones, ya sea para decorar, ¿cierto? Como espolvorear la planta elegida sobre la superficie del jabón, para darle un acabado rústico, dice acá, y todo eso, pero también para darle como funciones un poco más mecánicas, como veíamos antes, de acción más exfoliante, pero sobre todo también como decorativo, qué sé yo, también va a ayudar con temas de aromas, etc. Y para eso nosotros también, también hay una tabla para eso. Podemos, estas plantas que van a ir en forma de polvito, ¿cierto? También pueden soltar como propiedades, así como de forma más mecánica, ¿ya? Que ustedes pueden ir incorporando. Por ejemplo, si yo echara jengibre como en polvo, podría también conseguir como efectos más antioxidantes, y así. La mostaza, las semillas de mostaza molidas, ¿cierto? Ahí es importante que para en este caso tengamos el tema del mortero, ¿cierto? A mano, para poder ocupar las plantas en un estado más de polvito como aparece aquí en la imagen. Y bueno, además de estas plantas, también van a haber otros aditivos, pero que vamos a ir profundizando con el tiempo después, cuando ya estemos viendo las recetas y todo eso, porque ya si no sería como meter mucho material. Hoy día queríamos ver mejor lo que eran los extractos, porque es algo que tenemos que adelantarnos, porque después de esta clase vamos a empezar a ver, ojalá, el tema de las velas. Y en ese tiempo, mientras vemos las velas, la idea es producir estos extractos, dejarlos reposar, para después cuando entremos a ver los jabones, ya los tengamos más o menos listos y los podamos usar efectivamente. ¿Ya? Entonces por eso era como este adelanto. Pero en todo caso los jabones, a estas bases, estas dos bases que vimos, ¿cierto? De glicerina y de soda cáustica, agua y grasas, siempre le vamos a poder agregar extractos de plantas medicinales, le vamos a poder agregar plantas en sí, como veíamos recién, en polvito, en trozos, ya sea decorativo o como de cosas mecánicas. También vamos a poder agregarle fragancias, que hay fragancias que son como sintéticas que también se pueden comprar, pero por ahí, si es que trabajamos los extractos, también vamos a tener una gran cantidad de fragancias, entonces no va a ser tan necesario comprar esas fragancias para los jabones, al menos. Quizás sí para las velas. También podemos agregar colores, y para eso hay pigmentos que son especiales que se compran para los jabones, que también podemos ir jugando, ¿cierto? Porque si trabajáramos solamente con los extractos, tendríamos solamente colores amarillentos, quizás, un poco transparentes, que son poco atractivos de repente para la venta, y nosotros igual podemos jugar con otros pigmentos, que algunos son naturales, otros son sintéticos. Tienen que ser compatibles con el uso del jabón, porque van a ir en la piel, entonces hay que comprar jabones, o sea, pigmentos especiales para jabón. Y dentro de ese abanico hay, bueno, hay en polvo, hay en líquidos, y ahí uno los puede ir agregando en la fórmula, ¿ya? Y por lo general ahí, estas dos bases, por lo general, siempre las vamos a trabajar disueltas. También va a ser importante que ustedes tengan a la manito como vamos a hacerle estas recetas en la cocina. Seguramente cuando ya veamos las fórmulas vamos a hacer la receta en la cocina, ¿ya? Vamos a tener que tener este fuego de la cocina a mano, porque necesitamos derretir, sobre todo la glicerina, a baño María, aunque sea, o sea, a baño María de hecho, pero con un fuego, ¿cierto?, abajo, que derrita la glicerina, para que en ese proceso, mientras está derretido, nosotros agreguemos todos estos aditivos que les decía, las fragancias, los pigmentos, los extractos de las plantas medicinales, si es que queremos algún aroma en particular que conseguimos, no sé, por ahí, si es que queremos agregarle las plantas en polvo, se pueden agregar en ese momento cuando está todo derretido, ¿ya? Y, por ejemplo, si queremos hacer ensambles de jabones, como veíamos en una foto por ahí, que había ensamble de jabón opaco con otro transparente arriba con plantitas, hacemos las dos mezclas aparte, y después cuando las metemos en el molde, en distintas fases, ponemos, por ejemplo, el opaco primero, y después le ponemos encima el transparente, y ahí le agregamos las plantitas encima. Entonces podemos hacer como distintos procesos. La lufa también, que veíamos una foto recién, también se le agrega en el momento en que la glicerina está líquida, obviamente, y después cuando ya lo tenemos en el molde.
Podemos dejar enfriar, cortar, ¿cierto?, los jabones después y dosificarlos para la venta, embalaje, etc. Siempre es eso, como el jabón base derretido, se le agregan todos los aditivos, después se le echa el molde, se deja reposar, que se gelidifique, solidifique, quiero decir, y de ahí podemos empezar a procesarlo. Y como veíamos, la glicerina la podemos ocupar una vez que se solidifica. La glicerina se empieza a solidificar en la medida que le sacamos el calor. Entonces, como casi que inmediato. Tenemos que dejar unos minutos nomás que se solidifique y ya podemos como embalarla para la venta. En cambio, la que es en base a aceite, tenemos que esperar a que este proceso de saponificación que veíamos, que es como también como de 40 días, es mucho más trabajoso. Hay que tener mayores cuidados también, porque como trabajamos con soda cáustica, hay que tener mascarillas, antiparras, guantes, calcularlo todo súper bien, si no uno va a terminar quemado, entonces como más complejidades. Y tiene esto de que uno se demora mucho más en tener el producto acabado. Pero eso es como básicamente, la idea es que se enamoren de alguna planta en especial, que escojan, no sé, la caléndula o la frambuesa, o no sé, distintas plantas que puedan saber. Ahora tenemos la tabla de plantas que nos pueden servir, escoger alguna y poder ahondar en ella también para que a la medida que avancemos en los talleres, si alguno quiere comentar la planta que estudió, lo pueda comentar un ratito al iniciar la clase. Eso, chicos y chicas. No sé si tienen alguna otra duda. Vamos a ir juntando las plantitas para que se vayan secando mientras tanto. Sí, sí. Sí, lo pueden juntar. Hay plantas que son súper comunes. El romero también se ocupa bastante en dermocosmética y se puede obtener súper fácil de cualquier casita que tenga un romero, pues los romeros son súper abundantes y si quieren pedirle una ramita a una vecina que tenga romero, es cosa que le pidan nomás. También la lavanda, por ejemplo, uno siempre dice, oh, la lavanda, qué difícil conseguir, y a veces no es necesario a veces ocupar solo la flor, uno puede ocupar también las hojas de la lavanda y ahí tener más volumen de planta, por ejemplo, y eso y también tenerlo en una cesta o en un platito con algo que sea secante, un papel secante como toalla nova, o lo que les decía, la cambuchita de papel craft, meter ahí dentro de la planta y esperar a que se vaya secando en un lugar más oscuro de la casa. Y Yo eso, tengo una no sé duda. qué. Sí, dime. Sí, yo tengo lavanda acá en la casa, pero yo tomo como infusiones antes de dormir. Ya. Pero mi duda está que yo la guardo en frasquito al tiro de vidrio. Para esto de los jabones tendría que secarla antes, sí o sí. Sí. ¿Es necesario secar la planta? Muy buena pregunta. ¿Es necesario secar la planta antes de meterla en el vidrio? Porque si no, el agua que tiene la planta adentro no podría salir fácilmente del vidrio si es que está cerrado. Entonces, si es que hay agua dentro del vidrio, también es fácil que se generen hongos. Entonces, si yo la dejo acá con agüita, claro, puede que se me hongueen en algunas partes. Es mejor secarla afuera y después cuando ya está seca, yo la dejo como bien, bien almacenada en el vidrio para que no le entren insectos ni humedad de afuera. Ah, ya. Y lo Que a otro mí me es ha pasado que... sí, que yo he visto, he comprado jabones también de lavanda, pero veo que hay como flores, pero están con el color moradito y cuando yo lo hago no me quedan del mismo color. ¿Por qué será? Quizá porque no la seco. O siempre que se seque se va a poner como media cafecita. Si las plantas pierden el color cuando se secan, o sea, no, o sea, pierden el color en la medida de que están expuestas más al sol. ¿Ya? Porque se pueden secar, obviamente no se van a ver esos colores tan vivos como cuando estuvo como verde, pero no es una pérdida de color tan de sopetón, ¿cierto? No se ponen así café inmediatamente. El color café en la pérdida de color de la planta tiene que ver más con la exposición al sol. A mí me pasa eso sobre todo cuando hago herbarios, por ejemplo, que también es como un proceso de secar las plantas. Ahí también se pierden un poquito los colores de las plantas, pero
es mucho más intensa esa pérdida si es que están como cerca del sol. Entonces trata de mantener tus plantitas como en una cajita de zapatos primero, o en un comuchito de papel, sin la acción del sol, y de ahí como ir secándolas para después almacenarlas. Y al almacenarlas, quizá eso también es bueno, a pesar de que esto sea de vidrio. Yo ahora no tengo ejemplos, pero existen envases de vidrio que son de color ámbar. No sé si lo han visto, que son como cafecitos. Justamente Sí. esos frascos se ocupan para cosmética porque cuidan a las plantas o a la solución que está dentro de la acción del sol. Pues si es que llega a caer como un rayo de luz, no sé. También que el vidrio sea ámbar, de color ámbar café, ayuda a que el sol no penetre tan fuerte y mejore como el estado de la planta. Claro, y al momento de secarla, por ejemplo, el otro día me salió una chinita. Entonces, quizás si la seco antes, ya se irían las chinitas, ¿no? Sí, pues, sí, cualquier insecto. Eso también, pues, recuerden que si recolectan plantas que no tengan plagas, porque quiere decir que la planta no está en buen estado de salud y por tanto las propiedades que pueda tener van a ser menores. Y, y también es importante que, a mí, eso que preguntabas tú de que si la envolvía aquí, las metía en verde y las sellaba, a mí me pasaba, en algún momento guardé como semillas incluso, entre que semillas de romero y romero, aquí verde, y lo cerré nomás al principio, y después todo lleno de hongos, como que no, porque el agua no, o sea, no escapa. Entonces hay que secar antes de envasar. Claro, entiendo. Y la última pregunta, ¿el material teórico lo van a enviar? El material como físico, ¿No el que tú proyectas? lo puedo enviar al tiro Ya, apenas termine la clase. Lo bacán. puedo enviar Entonces, por el WhatsApp, o por, no sé si por correo mejor, ¿qué prefieran? No estoy metida en el WhatsApp. Mira, sí, hay que agregarte. Yo creo que mejor lo envío por mail o por un drive, el material. O no, Disculpe, ¿quién no está en el WhatsApp? la Yasna. Ah, probablemente se nos fue. La voy a integrar al tiro. Ya, gracias. ¿Alguien más no está en el WhatsApp? Que sepan ustedes. Eh, ya está. Están todos en el WhatsApp entonces. Y eso, chicos, chicas, tenía como preparada para hoy día para hablarle como más que nada de los extractos. Si es que se lanzan a hacer cualquier tipo de cosa en la semana, porfa, envíenlo por fotos, por WhatsApp, haciendo consultas, también mostrando. Pero en todo caso, al menos ya la próxima semana debiese haber una tanda de materiales para al menos hacer los extractos y luego llegarían los siguientes para que veamos las de las velas y lo que quede de los jabones, ¿ya? Pero eso. No sé si tienen dudas o si tienen como experiencia. ¿Alguno de ustedes hizo jabones antes? Yo hice un curso de un día, Ya. pero no me salía espuma. Mm, Así que cuando salió este curso yo dije, lo voy a tomar porque así en sí el jabón artesanal viene con espuma, no es mucho, pero viene con espuma. A mí no me salía nada. ¿Y ocupaste jabón de soda cáustica esa vez o de glicerina? No, solamente de glicerina. Claro. Sí. Sí, igual uno puede ir estimulando como la aparición de más espuma en los jabones incluso, como que hay productos naturales que hacen que naturalmente, por ejemplo el quillay, naturalmente tiene como este compuesto que se llama saponina, que hace que tiene este efecto de generar espuma, y de hecho se ocupa mucho el quillay para los champús por lo mismo, y en los jabones también se suele ocupar. Y eso. No sé, también deben haber otros como productos que hacen como ese mismo efecto. Yo voy a buscarlo, si es que hay otros más. Entonces, si es que hay problemas de repente con la glicerina, uno siempre puede echarle un extracto de quillay para eso. ¿Y qué más? Y como veíamos recién también, como que entre las glicerinas
entre la transparente y la opaca también tiene como más facilidad de generar esa espumita que la transparente. Sí. Y bueno, eso chicas. No sé si tienen alguna otra duda. Ya para la próxima semana la idea es como ver si es que ver como temas de las velas, ¿ya? Y de ahí tendríamos como, no me acuerdo si son 3 o 2 sesiones, creo que son 3, como para trabajar con las velas. Y en ese tiempo recuerden que tenemos que hacer los extractos para las plantitas que vamos a usar para los jabones, ¿ya? Ese es como el cronograma para este ciclo y espero que hayan disfrutado esta clase. Hay harto material y así que se los voy a enviar inmediatamente por WhatsApp, ¿ya?